Vamos a continuar leyendo el libro de Reyes del capítulo 9 al 10, versículo 29. Grandeza y caída de Salomón. Respuesta del Señor a Salomón. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Vamos a leer la descripción que viene aquí. Dios se le apareció a Salomón por segunda vez. La primera fue a Gabaón. Para más información está en 3, del 4 al versículo 15. Para más información acerca de las condiciones de la gran promesa que Dios le hizo a David y a sus descendientes. Puedes ver la nota que está del 2 de la página 3 al 4 de la página 530. Estas descripciones literalmente tú las vas a encontrar en tu propia Biblia, y literalmente es para poder darte mayor referencia de lo que se te está diciendo. Seguimos leyendo. Salomón hace un acuerdo con Hiram. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llegó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. Leamos la descripción que viene aquí. ¿Fue injusto Salomón con Hiram? Estos versículos no dejan claro si Salomón le dio estas ciudades a Hiram o si fueron una garantía hasta que se le pagara el oro que le había prestado. El pasaje de 2 de Corintios 8 del 1 al 2 da a entender que Hiram le regresó las ciudades a Salomón. En cualquiera de los casos, Hiram probablemente prefería el territorio sobre la costa, el cual era más adecuado para el comercio. El hombre que le dio a estas ciudades Kabul suena como una palabra hebrea que significa sin ningún valor. En resumen, Hiram recibió mucho más por medio de sus alianzas comerciales con Salomón, que está en 2 de Crónicas del 9 al 10 al 21. Fenicia dependía de Israel para su suministro de grano y aceite, y ambas naciones se llevaban bien. Por lo tanto, la relación entre Hiram y Salomón era más importante que un desacuerdo sobre algunas ciudades. Así que aquí vemos que muchas veces, también antes, no les parecían muchas cosas que se habían acordado, pero eso no afectaba realmente la relación. Ellos continuaban esta relación.
Seguimos leyendo el versículo 15. Numerosos logros de Salomón. Este es el retrato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor. El palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser. Mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet Jorom de abajo, Balat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino los puso a su servicio como soldados funcionarios de gobiernos, oficiales y capitanes en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo para construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos de Ezión-Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Leamos la descripción que viene de estos versículos. En ese tiempo, Israel y Egipto eran las grandes potencias del Medio Oriente. Durante muchos años Egipto había controlado a Geser, aunque estuviera en territorio israelita. Cuando Salomón se casó con la hija de Faraón, el Faraón le dio la ciudad a su hija, y Geser llegó a estar bajo control israelita. Los matrimonios entre familias reales eran práctica común, pero no era una práctica aprobada por Dios. En Deuteronomio 17:17 podemos ver esta información. Continuamos con el capítulo 10, en donde dice que visita de la reina de Saba. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: «Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creí lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me había dicho.
Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron en el reino tantas especias como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, los barcos de Hiram trajeron oro desde Ofir y también abundantes cargamentos de madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó barandas para el templo del Señor y para el palacio real e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después hubo tanta cantidad de madera de sándalo. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ya le había entregado con tanta generosidad. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Vamos a leer la descripción. La reina de Saba fue a verificar por sí misma si era cierto todo lo que había escuchado acerca de Salomón, y a menudo para probar la sabiduría que hacían certámenes con acertijos y proverbios. Posiblemente la reina utilizó algo similar cuando cuestionó a Salomón. En el versículo 10 del 1 al 3. Cuando ella se dio cuenta de la magnitud de las riquezas y la sabiduría de Salomón, quedó atónita y dejó de cuestionar su poder o su sabiduría. Dejó de ser una rival y se convirtió en una admiradora. Muchos reyes y dignatarios extranjeros también experimentaron lo mismo cuando visitaron a Salomón. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios también. Ay, ok. No, todavía no llegamos a esa descripción. ¿Qué les parece? Está increíble esto. Bueno, pero vamos a seguir leyendo porque aquí dice que terminamos hasta el 29. Riqueza y esplendor de Salomón. Cada año Salomón recibía unas 24 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado, y cada lado del asiento había apayabrazos, y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba en la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante
como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro, que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaron de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 55 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Y hasta aquí terminamos en el versículo número 29. Pero vamos a leer la descripción. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios también le prometió riquezas y honor. Estos versículos muestran la abundancia de sus riquezas. Israel ya no era una nación de segundo orden. Al contrario, estaba en el apogeo de su poder y riqueza. La riqueza de Salomón hasta se volvió legendaria. Grandes hombres vinieron de muchas naciones para escuchar al poderoso rey de Israel. Incluso Jesús, siglos después, haría referencia a la gloria de Salomón en Mateo 6:29. La descripción del versículo 10:23, en donde dice: de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra. Dice, ¿por qué hace la Biblia tanto énfasis en las posesiones de Salomón? En el Antiguo Testamento las riquezas eran consideradas evidencia tangible de la bendición de Dios. La prosperidad era prueba de una vida recta. En Eclesiastés y en Job, este concepto se encuentra en una perspectiva más amplia. En condiciones ideales, la gente prospera cuando Dios dirige su vida, pero la prosperidad no está garantizada. Las riquezas no demuestran que una persona tiene una relación correcta con Dios, ni la pobreza es indicación de que se vive en pecado. De hecho, cuando uno está viviendo para Dios, es que se presentan más el sufrimiento y la persecución. Lo vemos en Marcos del 10, del 29 al 31 y del 13 al 13. El tesoro más importante no es terrenal, sino celestial. En Mateo 6, del 19 al 21, lo vemos en 1 Timoteo 6, del 17 al 19. El regalo más valioso que no tiene precio es la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente. Y en la descripción también aquí viene: al acumular carros de guerra, caballos, un gran harem e increíbles riquezas, Salomón estaba violando los mandatos de Dios para el rey en Deuteronomio 17 del 14-20. Dios prohibió estas prácticas porque sabía que perjudicarían política y espiritualmente a la nación. Esto lo vemos en 1 Samuel del 8, del 11 al 18. Mientras más lujosa era la corte de Salomón, más se incrementaban los impuestos para el pueblo. Los impuestos excesivos provocaron descontento y pronto las condiciones se deterioraron hasta que explotó una gran revolución. Al tenerlo todo, Salomón se olvidó de Dios y permitió que influencias paganas entraran en su corte por medio de sus esposas extranjeras, acelerando así la corrupción espiritual de la nación. Y terminemos de leer hoy Primera de Reyes, del 9 al capítulo 10, 29. Normalmente yo ya había leído y escribo lo importante y lo que para mí esto significa que es muy valioso. Yo aquí me emociono mucho cuando yo le digo: Dios, es muy emocionante leer cómo tú le diste tanto a Salomón. Y le pido: Dios, yo quiero pedirte sabiduría para poder, por favor, hacer lo que tú me has dicho. Por supuesto, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto un sueño. Yo estoy segura de que tú en tu vida tienes un sueño grandioso y es por eso que para mí es súper importante que tú puedas también pedirle sabiduría. Vamos a pedirle sabiduría, esta sabiduría que Salomón le pidió a Dios, porque sabemos que junto con eso Él traerá riquezas maravillosas a nuestra vida. Yo estoy muy contenta porque sé
que el mismo Dios que tuvo Salomón es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y si Dios pone un sueño es porque Él también va a poner la manera de cómo lograrlo. Así que vamos a orar por esto. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por permitirnos leer esta porción, Señor, en donde tú nos demuestras cómo la gente iba y admiraba al Salomón y lo buscaba, Señor. Y yo sé también que cuando tú nos permitas hablar a la gente de ti, tú nos has dicho que no tomemos en cuenta nuestra juventud y tampoco tengamos miedo de hablar de ti, porque cuando lo hacemos, Señor, no lo hacemos nosotros, sino lo hace el Espíritu que está dentro de nosotros. Y hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que por favor tú nos des sabiduría y nos ayudes a hablar con las personas cuando vengan a nosotros a preguntarnos, Señor, que tu Espíritu sea el que hable, para que nosotros podamos ser de bendición a las personas que tú pongas enfrente de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos leyendo la Biblia. Enseguida sigo con el libro de Salmos. Termino este video, pero seguimos con el Salmos del 130, del 1 al 8. Esto es para no hacer un video tan largo y que finalmente tú puedas verlos de acuerdo a cómo sean tus tiempos. ¿Okay? Solamente estoy leyendo la Biblia para ti. Por supuesto, esto lo puedes hacer tú en tu casa, pero si quieres que lo hagamos juntos, yo para mí feliz. ¿Okay? Te mando un fuerte abrazo y seguimos leyendo, por supuesto.